Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí lista y preparada para comentar sobre un tema que sinceramente me tiene destrozada. Y sé que a muchos de ustedes también. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida, y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del drama turco, en un huracán de emociones y corazones rotos que ha sacudido la industria y, por supuesto, a todos nosotros, los fanáticos. Hoy vamos a hablar de la confesión que ha resonado en cada rincón de Internet, la confesión de Hande Erçel, nuestra adorada Hande, y la impactante revelación sobre la infidelidad de Kerem Bürsin. Sí, lo escuchaste bien. Y no es una broma de mal gusto, ni un montaje, ni un rumor infundado. Es la dura, cruda y dolorosa realidad que ha golpeado a muchos de nuestros ídolos y ha dejado una estela de desilusión y tristeza en su camino. Para aquellos que tal vez no estén tan inmersos en el fascinante mundo de las series turcas, o para aquellos que quizás han estado desconectados del Internet y la vida social en las últimas semanas, permítanme presentarles a los protagonistas de esta desgarradora historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco, conocidos por su talento, su belleza y sobre todo, por su increíble química en la serie que conquistó corazones en todo el mundo, Love is in the Air, o como la conocemos en Turquía, Senkalkam. Para muchos ellos eran la pareja perfecta, el dúo ideal, tanto en la pantalla como en la vida real. Su relación, llena de miradas cómplices, risas compartidas y una conexión innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Y por un tiempo ese sueño se hizo realidad. Hande y Kerem fueron pareja en la vida real, alimentando aún más la fantasía de sus seguidores y creando una imagen de felicidad y perfección que, lamentablemente, resultó ser efímera. Pero como suele suceder en la vida, la perfección es una mera ilusión, una quimera que se desvanece ante la dura realidad. Rumores, especulaciones y chismes han circulado por un tiempo, alimentando las redes sociales y los medios de comunicación con insinuaciones y conjeturas. Sin embargo, ahora, con la confesión de Hande, todo ha explotado en un torbellino de emociones. La verdad, tal y como se nos ha revelado, es difícil de digerir y asimilar. Antes de adentrarnos en los detalles más jugosos y analizar las diferentes aristas de esta compleja situación, quiero pedirles a todos los que están viendo este vídeo que se suscriban al canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en este apasionante mundo de las series turcas, con primicias, análisis y opiniones que seguramente les interesarán. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si el tema les apasiona y si quieren que sigamos comentando y profundizando en este tipo de noticias. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, preparemos los pañuelos, porque nos vamos a sumergir en este drama de proporciones épicas. La confesión de Hande ha llegado a nosotros a través de una serie de entrevistas, declaraciones públicas y sobre todo, a través de sus redes sociales, donde ha compartido sus sentimientos con sus seguidores más fieles. Aunque no ha dado nombres explícitamente, el contexto, las indirectas y las pistas son inconfundibles. Hande ha hablado de una traición que ha dejado una herida profunda, de una decepción que aún intenta sanar, de una confianza rota y de la dificultad de reconstruir la fe en el amor. Y por supuesto, todos los que conocemos la historia de Hande y Kerem, todos los que seguimos sus pasos y admiramos su trabajo, sabemos a quién se refiere. En sus declaraciones, Hande ha puesto de manifiesto la importancia de la honestidad, la lealtad y la necesidad de construir relaciones basadas en la confianza mutua. Ha compartido cómo la infidelidad, la traición y la mentira la hicieron cuestionar todo lo que creía, su valor como persona, su intuición y la confianza que depositaba en los demás. Es desgarrador escucharla hablar, porque transmite la tristeza, el desengaño y la sensación de vulnerabilidad que se siente cuando alguien en quien confías plenamente te decepciona de manera tan dolorosa. Según las fuentes y los rumores que han circulado en los medios y en las redes sociales, la infidelidad de Kerem habría ocurrido durante el rodaje de una serie o película. Parece ser que Kerem se involucró sentimentalmente con otra mujer, una situación que evidentemente rompió el corazón de Hande. Lo que más duele, lo que más nos hiere a todos los que la admiramos y la queremos, es saber que Hande, en ese momento, estaba completamente enamorada, creyendo en un futuro, en un proyecto de vida con Kerem. Y eso, señores y señoras, es sencillamente devastador. Imaginen la magnitud del dolor, la traición y el desengaño que debe sentir una persona en una situación como esta.
Es importante recordar que Ande es una persona, una mujer, una actriz que ha estado expuesta a la opinión pública durante años. Ha sido objeto de críticas, de juicios, de elogios y de halagos. Su vida, sus decisiones y sus relaciones han sido escrutadas por millones de personas en todo el mundo. Y esta situación, sumada a la presión mediática, a la constante atención de la prensa y de los fanáticos, a las críticas que puedan surgir y a la mirada atenta de millones de personas, debe ser muy difícil de llevar. Por eso, desde aquí, quiero enviarle todo mi apoyo, mi cariño y mi más profunda admiración. Es una mujer fuerte, talentosa y muy valiente por hablar sobre este tema y por compartir su dolor con el mundo. Su fortaleza es admirable. Pero, ¿qué pasó con Kerem? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los que estamos inmersos en este drama. ¿Qué lo impulsó a traicionar la confianza de Ande y a romper el corazón de una mujer que, aparentemente, amaba? Las razones, lamentablemente, solo las conoce él. Algunos rumores sugieren que la relación con Ande ya no era tan sólida como antes, que había problemas, discusiones y desacuerdos que habían erosionado la base de la relación. Se habla de diferencias irreconciliables, de tensiones en el día a día y de una falta de comunicación que habría generado un distanciamiento entre ambos. Pero, ¿es esto una justificación para la infidelidad? ¿Acaso un desgaste en la relación justifica la traición? La respuesta, en mi humilde opinión, es no. Nada justifica la infidelidad. La comunicación, el diálogo, la honestidad, el respeto y la fidelidad son pilares fundamentales en cualquier relación, y si algo no funciona, si las cosas no van bien, lo más sensato, lo más maduro y responsable es terminar la relación de manera clara y honesta antes de causar daño a la otra persona. Otros rumores, mucho menos favorables para Kerem, apuntan a que es un hombre que necesita constantemente la atención y el cariño de una mujer, que busca validación externa y que esa necesidad lo lleva a buscar otras relaciones, incluso cuando ya está comprometido. Se habla de una personalidad seductora, de una necesidad de conquista y de una incapacidad para comprometerse a largo plazo. Si esto es verdad, si esta es la verdad tras las acciones de Kerem, es realmente una pena, porque Kerem es un actor con mucho talento, con un carisma increíble, con una capacidad de conectar con el público que pocos actores tienen. Pero esta situación, lamentablemente, ha empañado un poco su imagen y ha generado una gran decepción en muchos de sus fanáticos. Y aunque no soy nadie para juzgarlo, y aunque entiendo que cada persona tiene sus propios demonios y sus propias batallas internas, es inevitable sentir decepción, tristeza y un poco de rabia. Como les dije al principio, yo era de las que creía en su amor, en su historia. Me encantaba verlos juntos en las alfombras rojas, en las redes sociales, compartiendo momentos, mirándose con esa complicidad y esa conexión que solo tienen las parejas que se aman de verdad. Verlos, admirarlos, seguirlos era un placer. Y pensar que todo era una mentira, un engaño, que todo era una fachada, duele. Duele porque nos sentimos un poco traicionados, porque creímos en algo que no era real, y porque nos duele ver el dolor de Ande, que es, en definitiva, la víctima de esta situación. El impacto de esta noticia, como era de esperar, ha sido enorme, no solo en el mundo del espectáculo turco, sino también en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo el mundo. Los comentarios, las opiniones, las críticas, los debates, los memes, no se han hecho esperar. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a Ande, de críticas a Kerem y de opiniones encontradas sobre la moralidad, la fidelidad, las relaciones y el amor. Hay personas que defienden a Kerem argumentando que todos cometemos errores, que nadie es perfecto y que es fácil juzgar desde fuera. Otros critican a Ande por hablar, por exponer su dolor públicamente y por dañar la imagen de Kerem. Pero lo más importante, en mi opinión, es respetar el dolor de Ande, entender que está pasando por un momento muy difícil, que tiene derecho a expresar sus sentimientos y que necesita todo nuestro apoyo y comprensión. Las redes sociales, como suele suceder en estos casos, también se han inundado de memes, de chistes, de críticas crueles e incluso de ataques personales. Y aunque a veces es difícil resistirse a comentar, a expresar nuestra opinión y a reaccionar ante lo que vemos, creo que es importante ser empáticos, ponernos en el lugar de Ande y entender que está sufriendo, que está pasando por un momento muy difícil y que necesita todo nuestro apoyo y comprensión. Evitar los comentarios hirientes, las críticas destructivas y los juicios de valor es fundamental para no agravar su dolor y para no contribuir a la PR. Propagación de la negatividad. Y aquí viene la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pasará ahora?
¿Cómo afectará esta situación a la carrera de Hande y Kerem? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Se reconciliarán? ¿Cómo será su futuro profesional y personal? Respecto a lo profesional, es probable que esta situación afecte a ambos, aunque de manera diferente. Hande, por un lado, podría ganar aún más el cariño y el apoyo del público, que la defenderá, la apoyará y la arropará con su cariño. Su imagen podría salir fortalecida, mostrando una Hande más humana, más vulnerable y más cercana a sus seguidores. Sin embargo, también podría ser objeto de críticas y de juicios, de comentarios malintencionados y de una mayor exposición mediática. Kerem, por su parte, podría ver disminuida su popularidad, o incluso perder algunos contratos publicitarios y algunos proyectos profesionales. Su imagen podría verse empañada por esta situación, y podría tener que enfrentarse a la desconfianza del público y de la industria. Sin embargo, también podría tener la oportunidad de redimirse, de mostrar su arrepentimiento y de demostrar que ha aprendido de sus errores. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, honestamente, no lo creo. La infidelidad es una herida muy profunda, una herida que deja cicatrices imborrables, y en la mayoría de los casos, es muy difícil de sanar. La confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar. La traición es un acto que destruye los cimientos de una relación y que dificulta la reconstrucción de la confianza mutua. Sin embargo, claro, nunca digas nunca. El amor, a veces, es impredecible y en el amor y en la vida, todo puede pasar. En mi opinión, lo más importante es que ambos actores sean felices, que encuentren la paz, que puedan seguir adelante con sus vidas, que aprendan de esta experiencia y que sean mejores personas. Que esta situación, por dolorosa que sea, les sirva para crecer, para madurar y para encontrar la felicidad en sus propios términos. Que puedan encontrar el equilibrio emocional y profesional que necesitan para seguir adelante con sus carreras y con sus vidas personales. En conclusión, la confesión de Hande Erçel sobre la infidelidad de Kerem Bürsin es un tema muy delicado, doloroso y complejo. Ha destrozado los sueños de muchos fanáticos, ha generado un gran debate en las redes sociales, y ha puesto a prueba la imagen de ambos actores. Pero por encima de todo, es una lección sobre la importancia de la honestidad, la lealtad, el respeto, la comunicación y la necesidad de construir relaciones basadas en la confianza mutua. Es una lección sobre la fragilidad del amor, sobre la dificultad de mantener una relación sana y duradera, y sobre la importancia de aprender de nuestros errores. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan delicado y que nos afecta a todos. Espero que hayamos podido analizar la situación desde diferentes perspectivas y que hayamos podido ofrecerles una visión completa y objetiva de lo sucedido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la infidelidad de Kerem? ¿Apoyan a Hande? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. ¿Creen que esta situación afectará a la carrera de ambos actores? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? Compartan sus opiniones, quiero leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos analizando las últimas novedades del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y gracias por estar siempre ahí.